Los microorganismos, yo llevo años trabajando con el tema de microorganismos, empleándolo en distintos campos, en la agricultura, en el compostaje, en mantenimiento de lagunas, aguas residuales. Yo esto lo descubro hace como unos 15 años y me dedico fundamentalmente a ver si es verdad. Pero todo esto, pues con ayuda de ganaderos, agricultores y demás, pues vamos viendo el funcionamiento y es una realidad. Luego está el tema de la realidad cuando llegas a la dosificación que tienes que hacer, todos esos son trabajos ya más arduos, pero el funcionamiento de la microbiología es fundamental en todos estos campos. La microbiología con la que yo trabajo es microbiología, curiosamente, fundamentalmente anaerobia. Los microorganismos anaerobios se supone que fueron los primeros pobladores del planeta. No existía el oxígeno para poder respirar, no había células de oxígeno, entonces eran todo anaerobio. La propia respiración de los anaerobios produce oxígeno y poco a poco la evolución fue convirtiéndose en el planeta que tenemos de oxígeno hoy. Entonces los microorganismos anaerobios siguen estando con nosotros y hay como dos tipos de microorganismos anaerobios, de alguna forma los que producen putrefacción y los que producen la fermentación. Producen fermentación cuando utilizamos la cerveza, el vino, el pan, el queso, todos esos son microorganismos regeneradores que fermentan en lugar de pudrir. Antes decíamos que para el biogás necesitábamos que pudrieran los anaerobios que producen el combustible, el metano. Lo que estamos hablando ahora es de fermentadores. Entonces, cuando esto se aplica a la materia orgánica, tenemos otra idea. Es decir, yo cojo materia orgánica y le inoculo levaduras, microorganismos fermentadores, que me transforman la materia orgánica. Entonces, cuando está utilizándose, por ejemplo, muchos de los microorganismos que trabajan en las macrófitas, pues son estos tipos de microorganismos que están haciendo esa regeneración. Muchos de ellos son anaerobios también, otros son facultativos, que son los que pueden trabajar como aerobios o anaerobios. Bueno, el otro tema es dónde están los microorganismos. Los microorganismos están en todas las partes. Vivimos en una sopa de microbiología. Entonces, igual que para que exista vida necesitamos el agua, para que los seres vivos superiores estemos vivos necesitamos microbiología. Nuestro sistema digestivo, todo nuestro sistema inmune, todo depende de la microbiología. Llegamos a tener 2 kilos de microbiología en nuestro peso, 2 kilos son microbiología. Ahora se está haciendo investigaciones médicas, incluso viendo cómo la microbiología es gran parte responsable del sistema inmune, y en el colon se están haciendo trasplantes de lo que es la flora del colon para determinadas enfermedades. Está empezando ahora a publicarse. Entonces, lo que hacemos cuando metemos microbiología en la materia orgánica, al fermentar y evitar la putrefacción, nos sirve para hacer una fermentación, por ejemplo, del compostaje. El compostaje, en lugar de ser oloroso, ya no hay amoníaco, no hay sulfuro, no hay pérdidas de nitrógeno y tenemos un compostaje mucho más rápido y mucho más higiénico y mucho más rico en nutrientes. En las aguas residuales se puede potenciar las depuradoras, por ejemplo, cuando tienen olor, se les puede añadir microbiología para potenciar y resolver los problemas una vez que arrancan, por ejemplo, las de macrófitas, que necesitan a veces primera fase en la que las plantas todavía son pequeñas, no funcionan y puedes compensar. La microbiología también trabaja en profundidades más, es decir, esta microbiología llega a más profundidad, puesto que al producir oxígeno puede llegar, es decir, está más oxigenada lo que es el vaso del residuo líquido. Igual, y por ejemplo, en los compostajes vemos como, aunque es un microorganismo, fundamentalmente hay aerobios, pero fundamentalmente son anaerobios, cuando nosotros medimos el oxígeno dentro del montón de compost, en ese montón hay oxígeno. Tanto como si estuviéramos moviendo el compostaje. Normalmente se hace a base de oxigenar, mover muchas veces el residuo para que las bacterias aerobias trabajen y vayan descomponiendo. Entonces, el producto fundamental que trabajamos es el ELGAN, que es un cóctel de microbiología. Esto se está saltando. Tenemos la levadura, las bacterias ácido-lácticas, las fotosintéticas, las levaduras, y luego las bacterias descomponedoras de la grasa y la celulosa. Este otro grupo último son el que nos ayudan en el compostaje y en la materia orgánica, fundamentalmente. Luego, otro de los factores es que al meter un cóctel microbiológico,
estamos consiguiendo un resultado equilibrado. Es decir, si nosotros metemos una sola bacteria, lo que estamos haciendo normalmente es un desequilibrio. Entonces, al hacer una mezcla son 80 variedades, entonces cuando llegan al suelo, cuando llegan a compostaje, se produce un equilibrio. Las que no se adaptan mueren, pero otras se reproducen y al final es mucho más variado y mucho más regenerador que si metemos una sola. Crearíamos un desequilibrio. Uso del ELGAN en el agua. El ELGAN lo estamos utilizando también para regeneración de aguas, para costas, para zonas de ríos y demás. Cuando hay putrefacción, cuando hay fangos en profundidad, uno de los elementos, al echar la microbiología, se echa mezclada con arcilla, en bolas de arcilla, va al fondo, al clavarse sobre los fangos y van descomponiendo, el fango va haciéndose cada vez más disuelto y llega un momento en que se va consumiendo y conseguimos aclarar el agua. Estamos con algunas lagunas que estamos consiguiéndolas mantener solamente en microbiología. Y luego lo que hacemos, por la mayoría de las veces, es conseguir luego ir metiendo plantas macrófitas. La limpieza del ELGAN. El ELGAN también estamos utilizándolo para el baldeo, sobre todo cuando hay fiestas patronales y demás, donde la gente pues ensucia todas las calles y demás, se utiliza el ELGAN como un desodorante muy potente y un desinfectante. La microbiología que lleva el ELGAN controla los patógenos, evita le decíamos antes, la putrefacción, evita los amoníacos y los sulfuros y entonces quitamos los olores. Y luego la otra que tenemos, otro elemento, es el MC de limpiezas, que también es microbiología regenerativa, que se utiliza más para cocina y para industria y demás. Todos estos líquidos que salen de la limpieza, cuando van a la depuradora, ayudan a depurar. Incluso cuando tú limpias con un producto de estos en la cocina, podrías utilizarlo también luego para riego, mezclándolo con agua. Por ejemplo, en ganadería se está utilizando también para la limpieza de las ordeñadoras, para todo lo que es la limpieza de la ganadería, y esos residuos que salen no son contaminantes ya. No sé, casi yo prefería más preguntas.